Muy buenas tardes o buenos días, bienvenidos un jueves más a nuestra reunión en directo, la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Como cada semana nos venimos reuniendo para poder seguir aprendiendo y creciendo en el maravilloso conocimiento de nuestro buen papá. Así que queremos dar la bienvenida a todos y queremos invitarles a que estén con nosotros aproximadamente una horita, más o menos, y que obviamente puedan compartir este vídeo, esta enseñanza, para que otras personas puedan también ser edificadas y ser beneficiadas con lo que vamos a enseñar en esta hermosa hora. Así que gracias a todos por venir, gracias a todos por estar ahí conectados, mejor dicho, y vamos a esperar unos minutitos, saludamos a todos y mandamos un abrazo a, por ahí veo a Javier, un fuerte abrazo. A Saúl mandamos un fuerte abrazo también. Denme solo unos segunditos para que más personas se vayan añadiendo en este hermoso jueves y también para poder compartir lo que queremos, la enseñanza de hoy. Sean todos bienvenidos. Obviamente, Lucía y Pereira, mandamos un fuerte abrazo. Permítanme que comparta por aquí, en algún grupito también. Y ustedes también pueden hacerlo. ¿Cuál es el propósito de compartir la enseñanza? Simplemente que más personas puedan ser edificadas en la verdad de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. Recuerden la serie de enseñanzas que estamos tocando los jueves, una serie titulada Abba Padre. Por lo tanto, creo que el propósito queda totalmente claro en ese título, conocer cada vez más la realidad de nuestro Dios como nuestro buen Padre que nos ama incondicionalmente. Ese es el propósito y por lo tanto tratamos de compartirlo en los máximos lugares posibles, más que nada para que más personas sean edificadas. Así que bueno, aquí ya son las 7:03, sigue sumándose gente, pero vamos a ir orando y vamos a comenzar con la enseñanza de hoy para no retrasarlo más. Recuerden que necesitan su Biblia, su libreta, su bolígrafo y de esa manera podrán seguir la enseñanza y podrán tomar notas, etcétera, etcétera. Dios es bueno siempre. Muy bien, pues arrancamos. Así que sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar ahí, gracias por unirse a nosotros en esta hermosa hora. Y como decía, les pido que puedan estar atentos. Creemos firmemente que esta serie de enseñanzas va a ser de gran beneficio para el cuerpo de Cristo. Creemos firmemente que todo lo que vamos a ir aprendiendo y todo lo que vamos a ir escuchando va a ser de edificación para todos y cada uno de nosotros. Así que desde aquí, como pastores de la Iglesia Gracia y Fe, Keila y yo, les mandamos un fuertísimo abrazo a todos allí donde ustedes estén. Compartan la enseñanza y si quieren, vamos a orar juntos. Si usted puede, allí donde está, le invito a que cierre sus ojos y a que podamos orar juntos. Y lo que vamos a hacer sobre todo es dar gracias a nuestro buen Dios porque Él nos permite una semana más, un día más, estar juntos, estar congregados, aunque sea de esta manera. Recuerde que creemos firmemente que en toda esta época se han redefinido muchas cosas dentro de la realidad cristiana y qué bueno que podamos estar reunidos y que podamos estar congregados a través también de las redes sociales y a través de todos estos medios. Así que vamos a dar gracias a nuestro buen papá y vamos a estar expectantes de todo lo que Dios va a hablarnos en esta tarde, porque si de algo estamos seguros es que Dios va a hablarnos, Dios va a enseñarnos, porque como iremos viendo más adelante en esta serie, una de las funciones del Padre es enseñar también. El punto es que vamos a aprender cómo Dios enseña, cuál es el método de Dios como Padre para enseñarle a sus hijos, es decir, a cada uno de nosotros. Así que oramos
en esta hora. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias una vez más porque tú nos das el glorioso privilegio de poder estar reunidos, de poder estar congregados, de poder estar conectados para seguir aprendiendo acerca de tu maravillosa palabra y para seguir conociéndote cada día más. Papá, gracias. Gracias porque como estamos viendo en esta serie, tenemos el privilegio de ser tus hijos, pero no solamente tus hijos, sino que somos tus hijos amados, en los cuales tú tienes complacencia. Gracias, Padre, por ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, por esa obra completa, esa obra absoluta, esa obra que es más que suficiente. Papá, en esta hora, oro para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oro una vez más para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Papá, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento. Queremos seguir conociéndote más, conociendo más a Jesucristo y esa obra completa. Es por ello que te pedimos, papá, que tú nos enseñes en esta hora, que tú nos hables, que traigas esa palabra que nosotros necesitamos escuchar, esa palabra que es necesaria para nuestro día a día y para llevarnos a una madurez y a un crecimiento en ti. Gracias, papá, por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Papá, gracias porque yo puedo ser un instrumento en tus manos, pero sé perfectamente que es el Espíritu Santo el que habla en esta tarde a cada una de las personas individualmente que están escuchando esta enseñanza. Gracias, Padre, por ello. Gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Papá, gracias porque creo que tu palabra cae en buena tierra, es sembrada en buena tierra y produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y las vidas son cambiadas para siempre. Ayúdanos en esta tarde a seguir entendiendo nuestra posición de hijos, nuestra identidad de hijos, sabiendo que en ti estamos seguros, que en ti tenemos un papá amoroso, que tenemos acceso directo, que podemos acercarnos confiadamente y disfrutar de esta comunión que tenemos contigo. Papá, gracias, gracias, gracias por ser tan bueno, por el privilegio de esta vida en Cristo que estamos disfrutando, por el privilegio de poder reinar en vida, de poder experimentar esta maravillosa gracia, tu favor inmerecido, por el privilegio de haber sido totalmente justificados y totalmente perdonados. Gracias, papá. Yo te pido que tú me uses en esta hora una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, tú me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Oramos, papá, por cada una de las personas que escucha esta enseñanza allí donde estén. Gracias porque mientras el Evangelio es predicado, las señales, los milagros, las sanidades se manifiestan. Papá, oro por cada persona si tiene algún problema de salud. Desatamos salud divina sobre cada cuerpo en el nombre de Jesús. Ordenamos a toda enfermedad que desaparezca de los cuerpos y creemos que se manifiesta sanidad absoluta en cada cuerpo ahora, en este momento, sobre cada una de esas personas. Gracias, papá, porque hay provisión en ti también y porque cada hogar está provisto abundantemente y no falta absolutamente nada porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque podemos tener esta confianza en ti. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Yo le invito a que si usted quiere le dé gracias a Dios en este momento, pueda agradecer a Dios por el privilegio de ser su hijo. Si usted tiene algún síntoma, algún dolor en su cuerpo, dele gracias a Dios por la sanidad en este momento y la sanidad se manifiesta allí donde usted esté. No es necesario que vayamos y que impongamos las manos. La sanidad se manifiesta allí donde usted esté porque hay sanidad disponible. Jesús pagó por ello. Gracias, papá. Aleluya, eres tan bueno, eres tan bueno. Gloria, gloria, gloria a ti, gloria a ti. Estamos completos, totalmente satisfechos en Cristo. Aleluya, totalmente satisfechos en Cristo. Nos sabemos tus hijos. Aleluya.
Sabemos que somos tus hijos. Oh, gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya, gracias. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria al que le ha rescatado, al que le ha perdonado, al que le ha sanado, al que le ha prosperado y bendecido. Dele gloria al que ha bendecido su casa y su familia. Dele gloria al que vive y reina para siempre, al único más que suficiente. Aleluya. Levante alabanza a nuestro buen papá, a nuestro buen Dios, el Altísimo, el Todopoderoso. Oh, gracias. Siempre, amado, amada, siempre hay motivos para agradecer a Dios. Siempre, no importa cómo se vean las circunstancias, no importa lo difícil que se vea su situación, siempre hay motivos para dar gracias a Dios. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Oh, gloria. Qué bueno es saber que estamos completos en ti. Qué bueno es saber que tú nos amas incondicionalmente. Qué bueno saber que nada ni nadie nos podrá separar de ese amor. Aleluya. Que tu gracia nos alcanzó y nos rescató y nos colocó en Cristo. Oh, gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya, aleluya. Eres tan bueno. Gloria. Oh, gracias. Gracias, gracias, gracias. Rindaramasocoronso. Aleluya. Gracias, papá. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. Muy bien a todos los que se han añadido. Muy bienvenidos a todos. Aquí son las 7:12 de la tarde, por lo tanto, buenas tardes, pero entiendo que en otros lugares pueden ser las 12 del mediodía, un poquito más, y en otros lugares quizá ya es tarde también, no tanto como aquí, pero... Así que mandamos un fuerte abrazo para todos, les invitamos a que estén atentos a la enseñanza de hoy, creemos firmemente que va a ser de gran beneficio para sus vidas. Seguiremos con la serie Abba Padre, sin ningún tipo de duda, donde creo que es una serie... nos gustaría saber su opinión respecto a esta serie, si usted quiere hacer algún comentario, si ha podido escuchar las enseñanzas anteriores, nos gustaría que usted hiciera algún comentario. Mi esposa está atenta a la enseñanza y a sus comentarios también. Así que nos gustaría que usted pudiera hacer algún comentario respecto a esta serie. Creemos que es una serie que está siendo de gran beneficio para nuestras vidas y que cada vez vamos a ir a más. Amén, porque con Dios siempre vamos a más, siempre vamos en aumento, vamos creciendo. Amén. Así que bueno, gloria a Dios, gracias por estar ahí, un fuerte abrazo, ya saben, si quieren compartan y vamos a abrir nuestras Biblias. Hemos estado viendo diferentes cosas, recuerden que vamos a hablar de muchas cosas o de algunas cosas que el entendimiento de ser hijos produce en cada uno de nosotros. Y la base de esta serie, perdón, que voy a poner la grabadora en marcha, la base de esta serie de enseñanzas precisamente es que crezcamos en ese entendimiento, en el entendimiento de nuestra identidad de hijos, en el entendimiento de nuestra posición de hijos. Habrá muchas cosas que desarrollaremos y que cada vez tendremos más claras, sin ningún tipo de duda. Y ustedes irán viendo que cosas que nosotros enseñamos no van en contra de algunos principios que son correctos y que son necesarios que vayamos aprendiendo, pero sí que nos colocan en el lugar correcto y en el entendimiento correcto de lo que es la vida en Cristo. Por ejemplo, el correcto entendimiento de nuestra paternidad, la paternidad divina con cada uno de nosotros. Eso nos lleva a tener un entendimiento correcto de todo lo que tiene que ver con coberturas, etcétera, etcétera. Y a veces las personas pueden llegar a entender, por eso nosotros nos gusta enseñar en serie, lo cual significa que semana a semana vamos desarrollando y desglosando el tema. Yo sé que quizá a algunos de ustedes les gustaría a lo mejor que hoy tocara ya todos los puntos, pero yo no puedo, no puedo, lo siento. A lo mejor sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso no lo he aprendido todavía. No sabe, dice mi esposa. Entonces, necesito ir semana a semana y hay puntos que quedan y que usted dice, me gustaría que hablara ya de esto. Bueno, pues desarrolle paciencia un poquito, ¿no? Y así llegará el día.
llegará el día, se lo puedo asegurar. Pero es importante que nosotros enseñamos en serie porque vamos tocando diferentes puntos, vamos viendo diferentes cosas y todo eso nos lleva a tener un entendimiento global después de tener toda la serie. Cuando hablamos de las coberturas, lo que queremos decir para entender es que nuestra cobertura es Dios, pero no estamos hablando en contra de tener pastores o de no ser pastoreados. No hablamos, es correcto y de hecho nosotros somos de los que creen que todos necesitamos pastores. Y yo sé que usted puede decir, bueno, mi buen pastor es Jesucristo, el mío también, gloria a Dios por ello, pero también Dios nos ha dado pastores en esta tierra a nosotros para ser edificados y para crecer en el conocimiento maravilloso de nuestro Señor y Salvador. Entonces, no hablamos, pero sí debemos entender que en Cristo estamos completos y que no debe haber una presión ni una manipulación y que usted y yo debemos entender algo. Si estamos en Cristo, tenemos la total protección de Dios, tenemos todas las bendiciones de Dios. Es decir, si usted se da cuenta, la Biblia no dice en ningún momento que Dios ha puesto pastores o que Dios ha puesto dones ministeriales para que nosotros seamos más bendecidos, o para que nosotros seamos más prosperados, o para que nosotros seamos más sanados. Dice que es para que nosotros crezcamos. Para eso están los dones ministeriales, para que crezcamos, para que nos enseñen de manera que podamos crecer. Cuando entendemos bien paternidad divina y entendemos bien todo lo que tiene que ver con coberturas, lo que vamos a entender es precisamente que en Cristo estoy completo, total y absolutamente. Y que Dios me da, en este caso, pastores, por ejemplo, para yo poder ser enseñado y para poder crecer en el conocimiento, porque hay cosas que yo no sé y Dios ha hecho que otras personas sí sepan y por lo tanto nos enseñan para que nosotros también conozcamos cada vez más. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, la importancia del conocimiento, porque esta comunión con Dios se centra en el crecimiento del conocimiento sin ningún tipo de duda. Entonces, lo que nosotros queremos que ustedes entiendan es que nuestra total dependencia está en Dios, única y exclusivamente. Así es. Nosotros no dependemos de una congregación, nosotros no dependemos de una denominación, nosotros no dependemos de unos pastores. Agradecemos a Dios todas las personas que Dios nos está permitiendo pastorear, a Keila y a mí. Pero ustedes no dependen de nosotros. Esas personas que Dios nos permite pastorear no dependen de nosotros. Y nosotros no dependemos de nuestros pastores. ¿Sí? Porque dependemos totalmente de Dios. ¿De acuerdo? Y el entendimiento de nuestra identidad de hijos. Porque si algo va a fortalecer esta serie de enseñanzas es su identidad. ¿Cuál es su identidad? Su identidad es una identidad de hijo, hija, pero ¿de quién? De Dios. Dios es nuestro Padre. Amén. Lamentablemente, yo escuchaba estos días una persona, supuesto apóstol, obviamente muy reconocido, y decía que hay pastores que han muerto del COVID-19 porque no estaban bajo su cobertura. Eso es vergonzoso. Sí. Eso es totalmente vergonzoso. Y que cuando está bajo su cobertura, entonces está la protección. Eso es aberrante. Y a veces uno no puedo, no. Pero eso es una aberración absoluta. Y es vergonzoso acusar a personas que lamentablemente hayan partido de esta tierra, que como no estaban bajo su cobertura, por eso han fallecido. Eso es antibíblico. Total y absolutamente. Eso es un sistema anticristo. Por eso digo supuesto apóstol. Porque es un sistema anticristo porque está sustituyendo a Cristo. Y me da igual el renombre que tenga. Y me da... Hola. Aquí estamos. Perdonen porque se ha cortado aquí. ¿Se ha cortado ahí? Bueno, aquí estamos de vuelta. No sé qué ha pasado. Será el calor, será el calor.
Antes, si estuviéramos en el pentecostalismo antiguo, dirían, eso es Satanás y hay que reprender al diablo en los cables. Y pensaban que los demonios se metían por los cables y todo eso. Entonces, no importa qué plataforma tengan, es un sistema anticristo porque sustituyen a Cristo. Nuestra absoluta protección está en Dios. No está bajo la cobertura de ningún hombre o de ninguna mujer. Está bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial que nos ama incondicionalmente. Entonces, el entendimiento de nuestra identidad de hijos nos hace entender estas cosas. Vayamos a Juan, capítulo 17, por favor. Dios es bueno siempre. Amén. Juan 17:3. Nosotros necesitamos entender que el propósito de Dios nunca fue establecer un sistema religioso en el sentido de normas, reglas, leyes que nosotros tenemos que cumplir para tratar de aplacar a un Dios airado y para tratar de contentar a ese Dios airado, sino que nosotros necesitamos entender que el propósito de Dios siempre fue llevarnos a una comunión con Él. Vida cristiana, amados, amadas, tiene que ver con entender nuestra comunión con Dios. Vida cristiana, lo hemos dicho una vez y lo seguiremos repitiendo, tiene que ver con entender más lo que soy que lo que hago. Lo cual no quiere decir que no hago. Sé que puede sonar como un trabalenguas, pero si hay una frase que ustedes me han escuchado a mí muchas veces y que no me cansaré de repetirla, es que la gracia, el entendimiento de la gracia o el entendimiento de quién soy en Cristo, da igual, pongámoslo como queramos, nunca nos llevará a dejar de hacer lo correcto. Nunca. Y nunca nos empujará a hacer lo incorrecto. Jamás. No tiene sentido. O sea, eso no es así y con el favor de Dios seguiremos creciendo en conocimiento, pero esto lo predicaremos a viva voz allí donde podamos. Porque claro que amamos la gracia. La gracia nos ha cambiado. La gracia nos ha revolucionado. Doy gracias a Dios porque nos ha puesto en contacto con grupos de pastores, líderes, maestros de la palabra y juntos en ese grupo se le ha llamado la revolución de la gracia, porque la gracia ha producido una revolución en cada uno de nosotros sin ningún tipo de duda. La gracia, yo lo vuelvo a repetir aunque lo enseñé un martes y ustedes lo tienen a su disposición, la gracia no es solo un tema más, aunque sí es un tema o una doctrina o una enseñanza, pero es la doctrina a través de la cual enseñamos todos los demás temas. Es la doctrina que nos hace estar en el centro del camino. Eso es lo que creo en base a la luz que tenemos de las Escrituras. La doctrina que nos hace estar en el centro del camino para poder enseñar fe, para poder enseñar autoridad, para poder enseñar familia, para poder enseñar cualquier oración, autoridad del creyente, sanidad, prosperidad. Creo que la gracia es la que nos sitúa en el centro para que nosotros podamos enseñar todos los demás temas. Pero no es un tema más. Es el tema en mayúsculas. Y damos gracias a Dios por ello. Pero si algo debemos entender de la gracia también, es que nunca nos llevará a dejar de hacer lo correcto. Amén. Pero vida cristiana no es lo que hago. Vida cristiana no es cómo me comporto. Jesús no vino en ningún momento a cambiar mi comportamiento. Las religiones pueden tratar de cambiar nuestro comportamiento. De hecho, eso es lo que tratan de hacer. Sí. Las religiones tratan, cualquier tipo de religión, tratan de cambiar el comportamiento. ¿Qué hace la religión, por ejemplo, budista? Trata de aplacar a la persona, que no se enoje, que no entre en ira, ¿no? Entonces, la meditación para calmarse, que luego a algunos le funcionará, a otros no, ¿no? O cualquier religión es cambiar. Jesús no vino para cambiar nuestro comportamiento. El problema de la raza humana no es su comportamiento. Que no digo que sea correcto, ojo, pero el problema de base no es el comportamiento de la raza humana, sino la naturaleza de la raza humana. Jesús no vino para producir un cambio de comportamiento en el ser humano,
sino que vino a producir un cambio de naturaleza en el ser humano. Vino a darle vida a los que estaban muertos, Amén. es decir, a usted y a mí. Jesús no vino para que yo deje de pecar, Jesús vino para darme vida. Lo maravilloso es que dándome vida a Él, yo muero al pecado. Eso es glorioso, eso es maravilloso, es una consecuencia de la vida de Cristo en mí produce que yo esté muerto al pecado. Amén. Si alguien interpreta que lo que yo estoy enseñando es que vayamos y pequemos lo que queramos, es que no me está escuchando, y se lo digo con todo el respeto del mundo, pero no me está escuchando. No es vayamos y pequemos, la vida de Cristo en mí ha hecho que yo deje de pecar, pero Jesús no vino para que yo deje de pecar. Lo que pasa es que Él sabía lo que iba a ocurrir cuando Él me daba vida, y eso es lo maravilloso. Entender a Abba Padre, entender a Dios como mi papá, me hace entender que el enfoque no está en lo que hago, pero no por eso dejo de hacer cosas. El enfoque no está en oración. El otro día estábamos aprendiendo y escuchábamos un hombre de Dios que decía, es triste cómo lamentablemente se ha institucionalizado todo aquello que es vida. Y se ha hecho como una cultura de institución, ¿no? Se institucionaliza. La oración, es como que se ha institucionalizado la oración. Pero la oración forma parte de la vida cristiana. Pero la oración no es un tiempo de oración. La oración no es un momento en el que quedamos bien con Dios al principio, a la mañana. Si busco temprano a Dios, quedo bien con Dios y luego me olvido de Dios durante todo el día. No, oración es parte de mi comunión con Dios. Puedo orar cada vez que quiera porque Dios y yo somos uno. Amén. Porque Él es mi Padre. Entender paternidad divina, entender Abba Padre, es entender que Dios y yo somos uno y que tengo acceso directo a Él y que siempre Él me va a recibir y me va a atender y a escuchar. Entonces, la oración o la reunión se institucionaliza, el culto, como a veces hemos enseñado, la gente no ha entendido que culto no es el domingo ir a un local. Culto es lo que yo le doy a Dios cada día con mi vida. Yo le rindo culto a Dios con mi vida. Yo no le rindo culto solamente el domingo a cierta hora específica durante cierto tiempo específico y luego ya está. No, mi vida le rinde culto a Dios continuamente. Entonces, repito, lamentablemente se institucionalizan y a veces se pierde la esencia de las cosas porque se está atendiendo demasiado las formas, el cómo hay que hacerlo o lo que hay que hacer, y todo eso hace que la esencia se diluya. Vuelvo a lo mismo, la esencia de la oración se diluye cuando el enfoque está en cómo. Hay que orar de pie, hay que orar de rodillas, hay que orar de madrugada, hay que orar... No, ¿cuál es la esencia? La esencia de la oración es entender mi comunión con el Padre. Claro. Esa es la esencia, entender mi comunión con el Padre. Entender que Dios y yo somos uno, que Él es mi papá que me ama y que yo soy su hijo amado en el cual Él tiene complacencia. Amado, amada, usted no solamente es un hijo o una hija de Dios, usted es hijo amado de Dios, usted es hija amada de Dios, amén, en la cual Él tiene complacencia, no gracias a lo que nosotros hacemos, sino gracias a lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros crecemos en nuestra identidad de hijos, nos damos cuenta que el enfoque no está en lo que hago, el enfoque está en lo que soy. Amén. Pero entender quién soy me va a llevar a caminar como lo que soy, no al contrario. Es decir, uno puede haber estado viviendo soltero toda su vida. Yo recuerdo, si usted le pregunta a mi esposa Keila, una de las cosas que ella le dirá cuando nosotros nos casamos es que yo le dije, yo estoy acostumbrado a dormir solo y yo no sé si voy a poder dormir con una persona a mi lado. No sé, digo, no sé, uno está acostumbrado. Me lo dijo. ¿Ve? Escuchan, ¿verdad? Y ahora me cuesta dormir cuando no está ella a mi lado. Después de, gracias a Dios, más de 20 años de casados, a veces cuando he viajado o ella viaja por lo que sea, a mí me cuesta dormir. Una persona puede haber vivido soltero mucho tiempo, pero cuando se casa,
Ahí no importa cómo se sienta o cómo no se sienta, tiene que entender quién es ahora. El marido puede decirle a la esposa, cariño, sé que nos hemos casado, pero yo me siento soltero. Y usted sabe lo que le va a decir la esposa, ¿no? La esposa le va a decir, a mí me da igual cómo tú te sientas. Tú te has casado y tú eres un hombre casado. Por lo tanto, no puedes actuar como soltero porque ahora eres casado. Conmigo, le dirá la mujer, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto? En crecer en el entendimiento de quién soy ahora. Ahora soy un hombre casado con esta mujer y crezco en ese entendimiento, y cuando crezco en ese entendimiento voy actuando de acuerdo a ello. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Se trata de entender quién soy ahora, y conforme yo crezco en el entendimiento de mi posición de hijo, yo voy a actuar como lo que soy. Por eso que es tan importante el conocimiento, y por eso que antes de avanzar y de meternos en otros puntos, recuerde que le digo algunos de los puntos que tocaremos de lo que nos da la identidad de hijos para ir abriéndole boca, ¿no? Para que usted tenga ganas de escuchar. Es comunión, el ser hijo nos da familia, nos da identidad, que ahí vamos a poner mucho enfoque, nos da seguridad, que lo estamos tocando los domingos también, nos da autoridad, obviamente, herencia, propósito. Escúcheme bien, propósito. Hay un propósito de Dios y Él cuenta con nosotros para llevar a cabo ese maravilloso propósito. ¿Entiende eso? Hay propósito divino. El entender mi posición de hijo nos da propósito, nos da provisión, nos da descanso, pertenencia, protección, guía, dirección. Juan 17:3. Juan 17:3. ¿Lo tiene? Hace rato que lo hemos buscado, ¿no? Usted dirá, sí, ya se me ha cerrado la Biblia y todo ya. Jesús está hablando y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Repito, y esta es la vida eterna. Recuerde, amado, amada, la vida eterna comienza aquí. La vida eterna, damos gracias a Dios por toda la eternidad que vamos a disfrutar con nuestro buen papá. Gloria a Dios por ello. Damos gracias a Dios por esa eternidad que tenemos por delante, pero vida eterna comienza aquí. Es necesario que la iglesia crezca en el entendimiento y en el conocimiento de vida eterna aquí y ahora. Recuerde que Gálatas capítulo 1 nos dice que Jesús vino para librarnos del presente siglo malo, ¿sí? Para que nosotros podamos experimentar. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la vida eterna. Y entonces Jesús dice, bueno, y la vida eterna es que te conozcan a ti y el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Escuche, entender que somos hijos es entender nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Eso ya lo hemos dicho. Primera de Corintios 6:17, no hace falta que lo busque, porque lo hemos nombrado muchas veces anteriormente. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, para nosotros entender esta comunión, necesitamos entender que la comunión se basa en el conocimiento de ambas partes. Es decir, nosotros somos Dios y yo, que por su gracia somos uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, obviamente todos tenemos claro, lo veíamos la semana pasada en el Salmo 139, que Dios nos conoce mejor que nadie. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Quién le conoce mejor a usted? Dios, Sí. el Creador. ¿Quién le ha creado a usted? Dios. Dios es el creador de todo lo bueno que existe. Amén. Entonces, Dios es su creador, Dios es mi creador. Él me conoce mejor que nadie. Nuestro papá, nuestra mamá nos pueden conocer, nuestros cónyuges nos pueden conocer, nuestros hijos nos pueden conocer en cierta medida, pero quien mejor nos conoce, nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos, pero aún quien mejor nos conoce es Dios. Amén. Nadie, absolutamente existe nadie
que nos conozca mejor que Él. Comunión está basada en el conocimiento de ambas partes. El problema no está en Dios conociéndome a mí. El problema es que mucha gente no está disfrutando su comunión con Dios porque no están conociendo a Dios realmente. No tienen una imagen correcta de Dios. Una de las cosas que ha hecho la religión es tergiversar la imagen de Dios en nuestras vidas. Mostrarnos una imagen que no es correcta. Yo le he dado una lista de cosas que tocaremos que nos da el hecho de ser hijos. Pero fíjese qué importante. Si nosotros vamos... A mí una de las cosas, lo compartía creo que el martes, y lo vuelvo a repetir hoy, una de las cosas que me cuesta entender muchísimo, perdóneme, pero a mí yo no concibo como padre, porque Dios me ha dado el privilegio de ser padre de 2 hijos. Y como padre, yo no concibo en mi mente, no lo concibo, no puedo, que alguien que vaya creciendo en el conocimiento de Dios en su vida y que entienda que Dios es su papá, pueda llegar a creer que Dios va a permitir enfermedades sobre su vida. Yo no concibo eso, no puedo, lo siento. Porque como papá jamás usaría métodos como ese para enseñarle a mis hijos. Amo a mis hijos. Eso no quiere decir que mis hijos hagan siempre lo que yo quiero o que mis hijos hagan siempre algo que a mí me agrade. Mis hijos hacen cosas que a veces no me agradan. Pero yo amo a mis... El hecho de que mi hijo o mi hija haga algo que no me agrade no significa que deje de ser mi hijo ni que yo deje de amarle como padre. Esa es la realidad. Siguen siendo mis hijos. La religión nos ha hecho creer, las tradiciones nos han hecho creer que a veces, si nosotros hacemos cosas que no agradan a Dios, es como que perdemos nuestra comunión con Él. Incluso podemos dejar de ser hijos, porque hay gente que piensa que por pecar perdemos la salvación. Escuche, si pierdo la salvación, significa que dejo de ser hijo. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede concebirse esa idea? Aquellos que piensan que por cometer un pecado se van al infierno, piensan que han perdido su posición de hijos. Es porque no han crecido en el conocimiento de quién es nuestro Padre. Por eso, para disfrutar la vida eterna en la tierra, lo que se requiere de nosotros es que conozcamos a Dios. Pero no que conozcamos a Dios de cualquier manera. Que no que conozcamos a Dios como lo pudo conocer el pueblo de Israel en un momento. No que conozcamos a un Dios lejano, no, que conozcamos a Dios como nuestro Padre bueno. Amén. Eso va a ser determinante para que abracemos otras doctrinas o enseñanzas clave que vemos en la palabra, como por ejemplo la sanidad. Si crecemos en el conocimiento de Dios como mi Padre bueno, yo voy a entender que la voluntad de Dios siempre, repito, siempre es sanidad. Así es. Siempre. Y jamás debemos basar una doctrina en una experiencia de alguien. Usted me puede decir, bueno, pero si es así, ¿por qué esta persona está enferma? Yo no le voy a dar respuesta para lo que no tengo respuesta. Claro. No voy a inventarme nada, porque no estoy para eso. Pero la experiencia de una persona no puede anular lo que yo veo en las Escrituras. Así es. Y cuando yo veo a Jesús, yo veo a un Jesús que repite en más de una ocasión, yo he venido para llevar a cabo la voluntad del que me envió, mi Padre. Juan capítulo 4 dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que he visto hacer al Padre. Y yo digo lo que he oído decir al Padre. Eso decía Jesús. Quiere decir que si yo quiero crecer en un mayor conocimiento de mi Padre, yo tengo que analizar el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Tengo que ver cómo Jesús se condujo aquí en la tierra. Tengo que ver cómo Jesús actuó aquí en la tierra. Y de repente me doy cuenta que Jesús anduvo sanando a todos los enfermos allí donde se movía. O en muchos de los lugares donde se movía. No, perdón, no digo en todos, porque recordemos que en Nazaret, en Marcos capítulo 6, dice la Biblia claramente que allí solamente pudo sanar a algunos enfermos. Pero en muchos lugares dice que Jesús iba y le traían a todos los enfermos y estos eran sanados. Y que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos, dice Hechos 10:38. Entonces, cuando yo miro a Jesús y cuando yo crezco en el conocimiento de quién es mi Padre,
Amado, amada, si usted es padre, si usted es madre, por favor, recuerden que dijo Jesús, si vosotros siendo malos, dijo, ¿cuánto más vuestro Padre, que es bueno, que es infinitamente mucho más bueno que nosotros y que tiene los recursos? Porque, seamos honestos, quizá hay cosas que usted y yo no le damos a nuestros hijos porque no hemos tenido los recursos anteriormente para hacerlo. Sí, pero es que nuestro papá tiene todos los recursos. Amén. Mi papá no retiene la sanidad porque me quiere enseñar algo. No, pero tenemos experiencia, pero la experiencia no puede ser la base de una doctrina. Claro. Perdóneme, no puede ser. La doctrina de los apóstoles era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la experiencia no debe ser la base de una doctrina. Por lo tanto, cuando crezco en el conocimiento de mi papá, de Dios como mi papá, como mi buen papá, una de las cosas que voy a entender es que Él me quiere sano. Amén. Es que Él me quiere próspero. Es que Él me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por lo tanto, entendamos que es importantísimo, y por eso creemos que Dios nos ha movido a tocar esta serie, que crezcamos en el conocimiento, que le conozcamos a Él. Que le conozcamos a Él. Así es. Porque perdóneme, pero tenemos gente en nuestras reuniones los domingos que vienen a la reunión, pero no le conocen a Él. Tenemos gente que ora, pero no le conoce a Él. Tenemos gente que puede estudiar o leer la Biblia, pero que no le conoce a Él. Tenemos gente que respeta las normas y las reglas y las formas, pero que no le conoce a Él en intimidad. Así es. Y si algo nosotros debemos desarrollar en este tiempo, como siempre ha tenido que ser así, pero donde Dios quiere llevarnos es que le conozcamos mejor a Él. No que conozcamos mejor un sistema religioso, no que conozcamos mejor la iglesia evangélica, no que conozcamos mejor tal denominación o tal, no, que le conozcamos a Él cada vez mejor. El deseo de nuestro Padre, porque Él ya nos conoce, pero para fortalecer esta comunión es que le conozcamos a Él. Que podamos crecer en un mayor conocimiento de quién es Él para nosotros. De qué significa Él para nosotros. Que podamos crecer en el conocimiento, en primer lugar, que Él es nuestro Padre bueno. Amén. Aleluya. Yo sé que puede haber gente que lamentablemente haya tenido una experiencia paternal dolorosa, que hayan sufrido quizá abusos por parte de sus padres, o que hayan sufrido, o que su papá haya sido una persona alcohólica o que no ha provisto para la casa, entiendo eso. Pero cuando somos alcanzados por la gracia y Dios se revela como Padre, porque recordemos que es lo que Jesús vino a revelarnos, es aquello que producía inquietud, inquietud en los religiosos. Es aquello que producía que se levantara ese demonio que tenían dentro, ¿no? Los religiosos. Cuando Jesús decía mi Padre, ¡oh, qué ha dicho, qué ha dicho, qué ha dicho! Cuando la gracia nos alcanza y el Padre se nos revela, lo que tenemos que empezar a aprender es que este Padre es bueno. Amén. Dios es un Padre bueno, que según Hebreos capítulo 4 está sentado en un trono de gracia. De gracia, es decir, de favor inmerecido. Así es. Un trono a través del cual nosotros recibimos cosas que nunca habíamos merecido. Recibimos cosas por las que no hemos trabajado. Recibimos cosas por las que no nos hemos esforzado, pero que el Padre bueno, desde su trono de gracia, ha decidido Aleluya. darnos Así es. a nosotros. Entonces Jesús dice, esta es la vida eterna. ¿Usted quiere disfrutar la vida en Cristo? ¿Usted quiere disfrutar la vida cristiana? Bueno, la vida cristiana comienza con conocer al Padre. La vida eterna comienza con conocer al Padre. El disfrutar esta vida es conocer al Padre.
Y obviamente al Padre lo vamos a conocer en nuestra vida de comunión, es decir, oración, por supuesto, y por medio de la palabra. Ya sea que usted la estudia, esto para los que preguntan, bueno, ¿cómo puedo conocer mejor al Padre? Oración y palabra. Así es. Cuando usted estudia individualmente, como decía, y usted va a la palabra y usted ora y le pide al Espíritu Santo que le enseñe, pero desde la revelación de Cristo, por favor. Desde el entendimiento de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando usted se sienta a escuchar. Ahora usted puede conocer mejor al Padre por medio de esta enseñanza. Entonces son las dos cosas. Que usted estudie con sus Biblias, sus diferentes versiones, o que usted lea un buen libro también, o que usted escuche a sus pastores que le enseñan la buena palabra, y esa enseñanza que viene de parte de sus pastores sigue siendo Dios hablando. Es Dios hablándole. ¿Para qué? Para que usted le conozca mejor. Así es. Para que usted le conozca mejor. Recuerde lo que hemos dicho al principio. Los dones ministeriales no estamos para que usted sea más bendecido o para que usted sea más sano. Los dones ministeriales no estamos para que usted sea más próspero. Oh, por estar bajo mi cobertura, tú vas a prosperar. Eso es una falacia. Eso es un sistema anticristo absolutamente. Así es. Absolutamente. Pero los dones ministeriales sí estamos para ayudarle a usted a crecer en conocimiento. Amén. Estamos para enseñarle. Por la gracia de Dios, Dios ha puesto dones en nosotros para enseñar al pueblo, al cuerpo de Cristo. Ojo, no solamente a una congregación. Estamos para la edificación del cuerpo. Amén. Para la edificación del cuerpo. Yo soy edificado cuando escucho a algunos de ustedes que son pastores, líderes, hermanos, hermanas, incluso que comparten vídeos o que escriben cosas, me edifican a mí, porque el problema a veces, uno de los errores que se ha malentendido dentro de la iglesia o dentro de la religión quizá, es que se ha pensado que esto es como hay uno arriba y otro abajo y otro abajo. El cuerpo de Cristo no es uno arriba y otro abajo y otro abajo. Aquí está el apóstol, aquí está el profeta o aquí... No, el cuerpo de Cristo es todo lineal. Es lineal. Es decir, el apóstol no está por encima del pastor, pero el hermano que hace 2 semanas que nació de nuevo no está por debajo del pastor tampoco. Estamos todos en la misma posición. Solo hay uno que está arriba y es la cabeza quien es Cristo. El cuerpo somos todos iguales. Por eso cuando usted comparte algo me edifica a mí y cuando yo comparto algo le edifico a usted, porque los dones ministeriales estamos para edificar al cuerpo. Por eso le decía, no entendamos que cuando hablo de crecer en identidad como hijo, estoy hablando de rechazar dones ministeriales. No es así en absoluto. O de ya no hace falta que nos congreguemos más. En absoluto quiero decir eso, ni muchísimo menos. Pero los dones ministeriales tienen su propósito dentro del propósito eterno de Dios. Así es. Los dones ministeriales tienen su propósito. Y el propósito de los dones ministeriales no es que usted dependa de ellos, sino que simplemente seamos edificados por medio de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros crecemos en conocimiento, ya sea que usted estudia en su casa, que debería estudiar en su casa, usted debería tener tiempo con su Biblia, tiempo de comunión con la palabra, aprender, estudiar. Siempre le vamos a invitar a ello. Usted no tiene que creer lo que digo yo porque lo dice Kenneth y ya está. No. Usted tiene que estar con su Biblia y estudiar y ver lo que estamos diciendo, que esté respaldado por la Escritura y por la realidad de la verdad presente de Jesucristo en nuestras vidas. Tiene que estar respaldado por eso. ¿Sí? Eso necesitamos entenderlo. Entonces, ¿cómo conozco al Padre? Por medio de la comunión, en oración. Escuche, comunión, oración. Es que usted habla con Él, pero no sé si decir sobre todo, pero muy importante, que Él habla con usted. Amén. Eso es comunión. Si en esta serie llegamos a hablar de oración, que no lo sé, porque a lo mejor no lo tocamos y desarrollamos luego una serie específicamente de eso, como ya hemos hecho anteriormente. Si vamos a hablar de oración, lo que quiero que entendamos es que oración no es que hablemos solo nosotros.
Y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. Oración es comunión. Yo le hablo, pero Dios me habla. Yo sé que Dios le está hablando a usted ahora. Amén. El Espíritu Santo le está hablando a usted ahora. Amén. Dios está hablando. La hermana Gloria Copland dice, y de hecho tiene un libro que se titula Dios está hablando. ¿Estás tú escuchando? El problema no es si Dios habla o no. Porque la gente dice, cuando Dios guarda silencio. ¿No? No, Dios no está guardando silencio, Dios está hablando. Hay gente que dice, Señor, hace meses que no me hablas. Bueno, abra su Biblia y Dios le va a hablar. Claro. Siéntese a escuchar a sus pastores y Dios le va a hablar. Siéntese con una buena actitud y va a ver cómo Dios le habla. Porque Dios quiere hablarle. Si hay alguien interesado en hablarle, ese es Dios. Claro que sí. Aquellos que han sacado un concepto de un Dios callado es que no conocen al Padre. Así es. No conocen al Padre. Porque si yo veo que quiero mejorar algo en la vida de mi hijo, lo que no voy a hacer es callarme, voy a hablarle y enseñarle. Dios no está callado, Dios está hablando. Amén. Y es necesario que la iglesia entienda qué es lo que Dios está hablando hoy. Venga conmigo a Hebreos, por favor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios y qué bueno aprender estas cosas. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero qué bueno es aprender estas cosas, gloria a Dios. La iglesia debe conocer y crecer en el entendimiento de qué es lo que Dios está hablando hoy. Así es. Y con eso no estoy diciendo de atentos a la nueva revelación. No, no, no. Pero sí debo saber qué habla Dios hoy, porque lo que Dios habla hoy no son los 10 mandamientos. No. Lo que Dios habla hoy no es Job. Lo que Dios habla hoy no es las tablas de piedra. No es eso lo que Dios está hablando hoy. Lo que Dios habla hoy no es infierno. No, no, no. Veamos lo que Dios habla hoy. Fíjese, Hebreos capítulo 1, por favor. Gloria a Dios. Verso 1, ¿lo tienen? Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces, fíjese, Dios habiendo hablado, ¿tiempo qué? Pasado. Tiempo pasado, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo. ¿Cuándo? En otro tiempo. A los padres por los profetas en estos postreros días. ¿Cuándo? Hoy. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que Dios está hablando hoy? Nos está hablando por el Hijo. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? La reconciliación con el mundo. Amén. ¿Qué es lo que Dios está hablando? La realidad de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Lo que Dios está hablando hoy, yo necesito entenderlo y crecer en ese conocimiento. Pero aparte, amado, amada, usted tiene que saber qué es lo que Dios le está hablando a usted hoy. ¿Qué es lo que Dios le quiere enseñar hoy, en este tiempo? Y repito, por favor, no hablamos de nuevas revelaciones. Aquí hablamos ya de algo individual. Cuando leemos Hebreos estamos hablando en general. ¿Qué le habla Dios a la iglesia y al mundo? Le habla el Evangelio de Jesucristo. Le habla por medio del Hijo. ¿Sí? Pero la pregunta es también, ¿qué me está hablando Dios a mí respecto a mi vida? ¿Sabe usted que la voluntad, conoce usted la voluntad de Dios para su vida? Hemos dicho que uno de los beneficios de ser hijos es guía o dirección. Dios quiere guiarle en todo tiempo y en todo momento. Por eso es importante entender comunión y entender que sí, que de hecho la Biblia me invita a que yo eche mis cargas sobre Él, mis ansiedades sobre Él y que yo me descargue, por así decirlo, un tipo de duda. También escucharle.
Porque a veces hemos intentado 1.000.000 de cosas y ninguna ha funcionado porque no estamos escuchando. Así es. Amado, amada, uno de los grandes privilegios de ser hijo es que Dios le habla a usted directamente. Amén. Algunos, y por favor entiéndame, es bueno pedir consejo a los demás, pero hay personas que vienen a pedir consejo a veces porque no están escuchando a Dios. Y perdóneme, pero aunque nosotros seamos pastores, no podemos escuchar lo que Dios quiere hablarle a usted individualmente. Claro. Pero el privilegio de este nuevo pacto es que usted es hijo, usted es hija, tiene al Espíritu Santo y Dios quiere hablarle a usted Así es. personalmente, individualmente y quiere guiarle. Entonces, antes de probar 1.000.000 de cosas, sentémonos y escuchemos. ¿Qué me está queriendo decir Dios? ¿Qué me está hablando Dios? Y estos días lo he compartido en las redes sociales y vuelvo a comentárselo porque, repito, Dios, el ser hijo, produce enseñanza también. Dios enseñándonos, Dios disciplinándonos. Hablaremos de eso más adelante. Pero lo voy a repetir, lo escribí y ahora lo repito para que lo entendamos. Dios nunca, jamás nos enseñará por medio del sufrimiento. Así es. Jamás. Usted dice, bueno, ¿y por qué sufre el cristiano? Bueno, el cristiano puede sufrir por diferentes maneras, pero no porque Dios le lleve a ello para enseñarle algo. El cristiano puede sufrir porque a veces, lamentablemente, se mete en medio de líos y sufre. Porque no escuchó a Dios, fíjese. Por no escuchar a Dios, nos metemos en líos. A veces la gente, es que Dios me ha permitido pasar por esto. No, Dios no le metió allí, se metieron ellos solos. Así es. Y Dios le estaba queriendo avisar. Y Dios le estaba poniendo un testimonio interior ahí, diciéndole, no te metas ahí, no te metas ahí. No, es que empecé este negocio y se me arruinó, pero Dios me permitió pasar por ahí. Y Dios le estaba diciendo, no, ese no es el negocio, ese no es. Pero se metieron ellos y luego culpan a Dios. Ya. Porque siempre nos ha gustado tener cómplices en nuestras meteduras de patas. Por eso hay personas que vienen a pedirnos consejos a los pastores para que nos convirtamos en cómplices, para luego tener a quien echarle la culpa. Es que usted me dijo que hiciera esto. Usted tiene que saber algo, amado, amada, que nosotros le aconsejaremos en lo que podamos, pero cuando usted tiene que tomar decisiones personales, aprendimos algo de un matrimonio hombres de Dios, con los que estuvimos años, y es muy sencillo, sea guiado por el Espíritu Santo, escuche a Dios. Yo no voy a decidir por usted, no cómplices de sus decisiones, No. sean guiados por el Espíritu Santo, que para eso tienen al Espíritu Santo. Así es. Les apoyaremos en otras cosas, les guiaremos en otras cosas, pero las decisiones, usted tiene que aprender a escuchar a Dios. Así es. Entonces siempre nos ha gustado tener cómplices en nuestra metedura de pata y llegamos a decir, Dios me permitió pasar por ahí para enseñarme algo. Escúcheme, Dios nunca, jamás nos enseña por medio del sufrimiento. Y usted dice, no puede ser tan radical. Sí puedo, porque Dios es un buen padre y Él no me enseña por medio de la enfermedad absolutamente nada. Dios no tiene ningún propósito con la enfermedad. Dios no tiene ningún propósito con el sufrimiento. Dios no tiene ningún propósito con la pobreza o la escasez. Dios es un Dios bueno que va a enseñarme por medio de su palabra y Dios va a enseñarme por medio del Hijo, quien es Jesucristo, y Dios va a guiarme por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Dios me enseña por medio de su palabra escrita, del Verbo, quien es el Hijo, y por medio del Espíritu Santo que me guía todos los días de mi vida. Pero Dios no me enseña por medio de la enfermedad. No hay ningún propósito de Dios en la enfermedad. No. Abrace esta verdad, por favor. No hay ningún propósito de Dios en ello. Y Dios no va a negarse a sanarle, porque Dios ya le sanó en la cruz del Calvario. Amén, así es. A lo mejor lo que Dios puede decirle es, hijo, no puedo sanarte, pero porque ya te sané. Ya lo hice, ya está hecho, ya eres sano. Recibe tu sanidad. Entonces, perdóneme que me ponga así, pero es que esto es muy importante. Porque estamos hablando de nuestro Padre bueno, de nuestro papá. Y hay gente que se atreve a decir
que nuestro papá enseña por medio del sufrimiento y que lleva a las personas a sufrir para que aprendan. No, hombre, no. No, eso no es así. Eso no es así. La gente dice, Dios me llevó al desierto. Dios nunca quiso que usted entrara en un desierto. Perdóneme, pero si usted está en un desierto, déjeme decirle que usted saldrá cuando usted quiera porque Dios nunca le metió ahí, porque no hay desiertos para los cristianos hoy. No existen los desiertos a través de los cuales Dios nos enseñe algo para los cristianos hoy. No es. Esa enseñanza, esa doctrina de desiertos es falsa. Es mentira hoy. ¿Ve? Lo que le decía, la iglesia tiene que saber qué es lo que Dios está hablando hoy. Dios no habla desiertos hoy. No es así. Procesos. Los procesos. Dios me está llevando por un proceso. Esta enfermedad es un trato de Dios conmigo. No es así, no lo es. No lo es. Y sé que lo hemos dicho, el único proceso por el que todos, absolutamente todos, tenemos que pasar es renovar nuestra forma de pensar con la palabra de Cristo. Amén, así es. Eso sí, ahí estamos todos, ¿eh? Ahí estamos todos, ahí vamos todos, pero nada más. Entonces, cuando yo voy conociendo al Padre en comunión y por medio de la palabra, porque Dios me enseña por su palabra. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero yo me he dado golpes en la vida, yo también, pero no me los dio Dios, o Dios no me llevó por ese camino para que me los diera. No, ¿Sabe por qué me los di? Porque no escuché a Dios. así es. Y ¡pum! Ojo, ojo. Y de las que nos ha librado Dios por su gracia. Así. De las que nos ha librado Dios por su gracia. Madre mía. Que son incontables, estoy segurísimo. Algunas que ni conocemos. Pero Dios nos ha cuidado y nos ha guiado. Y nos ha protegido. Pero otras, lamentablemente, Dios estaba avisando. No hice caso y ¡pum! Me llevé el golpe. Y usted puede decir, pero aprendiste algo. Pero no fue Dios. Claro. No fue Dios. Aprendí que tengo que aprender, valga la redundancia, a escuchar a Dios. Antes de llevarme el golpe. Pero no es Dios. Dios jamás va a enseñarnos por medio del sufrimiento. Dios nos ama. Y nos ama incondicionalmente. Amén, aleluya. Y nos ama con un amor que no podemos todavía expresar correctamente ni imaginar de la forma correcta. Entonces Él usa su palabra para enseñarnos. Dios hoy le está enseñando a usted. Cuando usted ora y usted disfruta su comunión con Él, Dios quiere hablarle, Dios quiere guiarle, Amén. Dios quiere enseñarle. ¿Para qué? Para que no suframos. Para que no suframos. Entonces Jesús dijo, esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. ¿Y a quién? Y al Hijo. Venga conmigo a Filipenses capítulo 3, por favor. Oh, qué bueno, gloria a Dios. ¿Vamos bien por ahora, amados, amadas? En Cristo, hijos e hijas de Abba Padre. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? Amén. Filipenses 3, vamos a empezar en el verso 1. Qué bueno poder aprender estas cosas, gloria a Dios. Esta es una muestra más del amor y de la maravillosa gracia de nuestro papá. Que estemos juntos aprendiendo estas verdades. Amén. Por lo demás, hermanos, escribe, recuerde, el apóstol Pablo, este verso lo leímos el domingo pasado, en la reunión también. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, Pablo no tenía problema en repetir ciertas cosas porque sabía que eso producía seguridad. Por ejemplo, el repetirle a la gente que somos hijos de Dios produce seguridad en nosotros. Así es.
La inseguridad desaparece cuando entendemos que somos hijos. La inseguridad desaparece cuando entendemos que formamos parte de un mismo cuerpo. La inseguridad desaparece cuando entendemos que Dios es nuestro papá bueno, cuando crecemos en el conocimiento de Dios como nuestro papá bueno que cuida de nosotros. Guardaos de los perros, dice el verso 2, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hay gente que a veces a mí me dice que yo soy fuerte cuando digo ciertas cosas. ¿No han leído a Pablo? ¿No han leído este verso? Hay gente que me dice, no, pero usted tiene que predicar el Evangelio y no denunciar lo otro. ¿Y Pablo qué hacía aquí? Es decir, claro que predicamos el Evangelio, pero una de las formas de predicar el Evangelio también es reconocer qué es lo falso también. Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y les dice, guardaos de ellos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? No teniendo confianza en la carne. Ahora fíjese, ligando el verso 2 con el verso 3, que esto es una carta, ¿de quién está hablando Pablo? Porque dice, guardado de los perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿De quién está hablando? De los judaizantes. Los que vinieron para decirles, hey, que hay que circuncidarse, y Pablo le dice, no, la circuncisión somos nosotros. Somos los que servimos en el espíritu a Dios, porque no tenemos nuestra confianza en la carne, que significa en obras muertas. ¿Sí? Entonces, estos perros, estos malos obreros, estos mutiladores de cuerpo, eran aquellos que querían, que le decían al cristiano o al cuerpo que Cristo sí, pero que todavía tenían que practicar obras muertas, como la circuncisión. Obras que no llevan a ningún sitio hoy en día, porque la obra consumada de Jesús es mucho más que suficiente. ¿Sí? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, Pablo está hablando con conocimiento de causa, no como un don nadie, no. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjese Pablo, ¿con qué autoridad habla? O sea, cuando decimos que el Evangelio produce seguridad, es porque aquí vemos a un hombre seguro, ¿o no? Aquí está hablando un hombre seguro. ¿Y esa seguridad quién se la ha dado? Cristo solamente. El entendimiento y el conocimiento de Cristo. El conocimiento de quién es su Padre y quién es Él en Cristo. Si alguien tiene que, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hombre, este iba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Eran los enemigos del Dios, al que se supone que Saulo servía. Y él los perseguía para matarlos. Y recuerde que cuando la gracia lo encuentra, es porque está yendo para recoger unas cartas para seguir persiguiendo a cristianos y seguir matando a cristianos. Porque él tenía un celo para Dios, pero incorrecto, obviamente. Y ahora lo dice. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, perdón, que ya lo ha dicho, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo lo que para mí era ganancia antes, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que para Pablo era ganancia, lo tiene como pérdida, y luego usará una expresión mucho más fuerte, por amor de Cristo. Y a veces hoy algunos es al revés. Buscan lo que para Pablo era pérdida porque se han olvidado de Cristo. Pero Pablo tenía muy presente la realidad de Cristo en su vida. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén.
y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, etcétera, etcétera. Pablo dice, lo tengo todo por basura, imagínense, por basura. ¿Usted qué hace con la basura? Usted no abraza la basura. Usted no duerme con la basura, ¿no? Qué olor. Aquí estamos en verano, hace calor, es cuando más huele la basura, ¿no? Entonces, qué olor, qué peste, qué mala sensación. Dormir con basura, guardar basura. Y Pablo dice, yo lo tengo todo por basura, porque quiero conocerle más a él. Quiero conocerle el centro, el todo de mi vida. Ya no el todo de mi vida, sino que mi vida es él. Mi vida es Cristo. La gente dice, el centro de todo eres tú, Jesús, pero no es que sea el centro, es que Él es el todo. Así es. Porque Jesús no es el centro de mi vida, Jesús es mi vida entera. Amén. Porque sin Él yo no tendría vida. Esa es la realidad. Entonces yo sé que a veces, bueno, sí, hay canciones, ¿no?, que son bonitas y tal, pero cuando uno las analiza, no, pero Jesús no es el centro. Y como si hubiera el centro y luego, no, Jesús es mi todo. Es mi vida. Y Pablo dice, yo lo tengo todo por basura, porque yo quiero conocerle a Él. Quiero crecer en el conocimiento de Él. Quiero crecer en el entendimiento de Él. Conocerle cada vez más, porque esta es la vida eterna. Amado, amada, ¿usted quiere disfrutar su vida eterna en Cristo? Muy sencillo. Crezcamos en el conocimiento de nuestro Papá y crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque va junto. Crecer en el conocimiento del Dios del Antiguo Pacto no es lo que nosotros debemos hacer hoy. Aunque podemos estudiar, pero yo necesito crecer en el conocimiento de mi Papá. ¿Es el mismo del Antiguo Pacto? Sí, pero por medio del Hijo se ha revelado de otra manera. Se ha revelado como un Dios cercano. Se ha revelado como un Dios próximo. Se ha revelado como un Dios amoroso y entonces se revela como mi papá. Y ahora, por la gracia de Dios, usted y yo podemos crecer en el conocimiento de nuestro papá, de quién es Él. Y eso es lo que, con el favor de Dios, vamos a ir haciendo semana tras semana, jueves tras jueves, conocerle más a Él. Pero usted no tiene que esperar al jueves para conocerle más. Usted en comunión le conoce más y mejor. Usted en el estudio de la palabra le conoce más y mejor. Y a Cristo. Usted puede ver a Cristo revelado en las Escrituras. Y puede conocer más a Cristo leyendo las epístolas, analizando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y ver cómo Jesús actuó aquí en la tierra. Y usted le conoce más. Y que usted crece en el conocimiento de Él por medio de las Escrituras. Recuerde que Jesús dijo, vosotros analizáis las Escrituras, investigáis las Escrituras, profundizáis porque creéis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Te dice, yo quiero conocer más. Estudie la palabra, disfrute de su comunión con Dios, hable con Él y permita que Él le hable. Quiero conocer más a Cristo. Estudie la palabra con los ojos de la obra consumada, de la verdad presente, de la realidad del nuevo pacto. Y usted va a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de nuestro Abba Padre, nuestro Papá. Papá, gracias. Gracias, gracias, gracias una vez más por enseñarnos, por haber podido disfrutar este tiempo en el que hemos podido crecer en el conocimiento de ti y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de nuestra identidad como hijos. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por amarnos de forma incondicional. Papá, oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza. Te pido que tú les sigas hablando por medio del Espíritu Santo, conforme vuelven a oír, conforme repasan los apuntes, conforme meditan en lo que han oído. Que puedan seguir creciendo en el conocimiento de ti y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, papá. Gracias por tu bendición
en cada una de las personas que escucha esta enseñanza. Gracias por sanidad, prosperidad, protección y cuidado. Papá, gracias porque hoy podemos decir que te amamos, porque tú nos amaste primero a nosotros de forma incondicional. Gracias por este hermoso tiempo y por el privilegio de ser tus hijos. Ayúdanos a disfrutar de nuestra comunión contigo. Ayúdanos a disfrutar de nuestra vida de oración y ayúdanos a sentarnos para escucharte, para escucharte lo que quieras hablarnos y lo que quieras enseñarnos. Gracias, papá, por ser tan bueno. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Aleluya. Amén. Gloria Gloria a Dios. Muy bien, hasta aquí la enseñanza de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. De verdad, gracias por invertir tiempo en conectarse y en escuchar esta enseñanza. Les amamos muchísimo a todos. Recuerden que, con el favor de Dios, si ustedes quieren, el próximo domingo a las 6:15 de la tarde aproximadamente estaremos conectando de nuevo para seguir hablando acerca de la seguridad que produce el Evangelio. Estamos hablando de la serie El Único Evangelio y dentro de la serie estamos tocando ese punto de la seguridad. El Evangelio produce seguridad. Así que si quieren, el próximo domingo a las 6:15 de la tarde. Si quieren pueden compartir esta enseñanza, si piensan que va a ser de beneficio para otras personas, compártanla también y recuerden que tienen el canal de YouTube, el cual ustedes pueden visitar en cualquier momento. Si no se han suscrito, les invitamos a que puedan suscribirse, por favor. Les invitamos también a que puedan compartir el canal y que puedan compartir enseñanzas. Ahí tienen diferentes enseñanzas, invitados que hemos tenido en la congregación y ustedes pueden disfrutar de maravillosas enseñanzas que les van a edificar grandemente. Así que les amamos muchísimo de parte de mi amada esposa Keila y de mi parte les mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo allí donde ustedes estén. Reciban un caluroso abrazo de nuestra parte y nos vemos pronto. Cuídense mucho, mucho. Gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima.